Hola, muy buenos días a todos. Gracias por uniros a este nuevo webinar sobre criptoactivos en el que vamos a analizar si el marco legal que tenemos actualmente es suficiente o no y haremos un especial énfasis en la última normativa aprobada por la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos. Mientras se van uniendo los asistentes, porque sabéis, os habéis inscrito muchísimas personas, más de 200. Mientras ellos empiezan a unir, os voy a dar unas cuantas pautas sobre cómo va a ir este webinar para que estéis todos atentos. En primer lugar, deciros que para poder participar, simplemente tenéis que buscar en la parte de abajo. Hay una opción que es preguntas y respuestas. Es verdad que también lo podéis hacer en el chat, pero el chat muchas veces se va empalmando en las distintas conversaciones porque muchas veces el webinar es tan interesante que empieza a haber debate entre vosotros y si hay alguna pregunta en el chat se nos puede escapar. Entonces es muchísimo mejor y os agradecemos que pidáis preguntas y respuestas porque ahí no se nos escapará nada. También quería deciros que este webinar está siendo grabado y que se publicará después en YouTube, porque si en algún momento os tenéis que ir o tenéis dudas o queréis recordar algo que se dijo aquí, pues tan fácil como volver a verlo en YouTube. No vais a tener ningún problema. Y por último, ya os voy a ir dando iniciativas para comenzar a calentar un poquito el ambiente. Y antes de entrar al tajo de lo que es el webinar de hoy, os voy a pedir que participéis en una encuesta que os va a aparecer ahora mismo en pantalla. La encuesta es totalmente anónima y os vamos a hacer preguntas pues relacionadas con pues si conocéis los criptoactivos, qué plataformas conocéis y ese tipo de cosas. ¿Veis? Ya lo tenéis ahí. Encuesta de criptoactivos. Os hacemos la primera pregunta. ¿Has invertido alguna vez en criptomonedas? ¿Te plantearías hacerlo en algún momento? ¿En cuáles de las siguientes plataformas de inversión has invertido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con estas plataformas? ¿Y consideras que si en el futuro las criptomonedas se van a convertir en un método de pago? Desde ya os digo que estas preguntas son totalmente anónimas. No vamos a saber quién las ha contestado, no vamos a recoger ningún dato nada más que el de la participación, el de los votos y que de esta manera pues podemos ver también cuál es la incidencia, ¿no? Si estáis aquí porque tenéis interés en la regulación o si ya incluso habéis dado el paso de invertir, si estáis utilizando las criptomonedas como una inversión o pensáis que realmente puede ser en algún momento un método de pago. Bueno, pues ese tipo de cosas nos gustaría saber un poquito de todos vosotros antes de empezar el webinar. Luego, a medio webinar, os haremos otra encuestilla de este tipo y que además creo que va a ser interesante también para todos vosotros. Bueno, veo que estáis ahí participando todos. Tenemos ya pues un 60% de participación. Voy a esperar un poquito más, hasta los 2 minutos. Llevamos un poco más de minuto y medio y a los 2 minutos ya finalizo la, la votación y os comparto el resultado. Bueno, me están chivando por aquí que no vamos a tener encuesta media, que esto me lo he inventado yo, porque bueno, normalmente en los webinars solemos tener más de una encuesta, pero esta no va a ser el caso, así que hoy tenéis que prestar mucha atención. Lo hacemos también para que os despertéis a veces, porque no nos engañemos. Muchas veces los webinars nos ponemos a hacer otras cosas al mismo tiempo, los emails, etcétera, y tenemos que rescatar la atención del espectador. Venga, pues ya está. Vamos a finalizar, ya han pasado los 2 minutos y comparto con vosotros los resultados. ¿Has invertido alguna vez en criptomonedas? Lo tenéis ahí en pantallas. El 48% nos decís que sí y un 52% que no.
¿Te plantearías hacerlo en algún momento? Un 76% decís que sí, que cuando recabéis más información, tal vez, que no os lo planteáis en absoluto, es mucho riesgo un 7%, y un 17% nos decís que no tenéis elementos de juicio. En cuanto a los que habéis invertido, claro, ¿qué plataformas de inversión en criptomonedas habéis utilizado? Un 31% nos decís que en Binance, un 14% en crypto.com, un 2% en la española Together, un 10% en la española Bit2Me, un 24% en Coinbase, nadie en Cryptan, un 5% en Plus 500, en eToro también un 7% y en otros el 17% y bueno, el 52% restante nos decís que ninguna. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con estas plataformas? Un 17% nos decís que hay una falta de información. Nadie ha picado que hay un abuso de publicidad. Un 12% sí que nos habláis de comisiones o costes excesivos. 14% una buena comunicación con la plataforma. 14% facilidad a la hora de retirar el dinero. Un 24% consideráis que hay un gran número de criptomonedas para invertir. Y el resto, la mitad, nos decís que no habéis invertido en ninguna de estas plataformas. Y ya la última, ¿consideras que el futuro de las criptomonedas en un futuro, perdón, se convertirán en método de pago? Pues un 83% consideráis que sí, que cuando se consolide su implantación. Muy interesante esta respuesta. Y un 17% nos decís que no, que creéis que las fiat, que las monedas que tienen un respaldo de bancos centrales, seguirán siendo la moneda dominante y las monedas de referencia. Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias por vuestra votación y por dejarnos conocer un poquito más de vosotros. Y ahora ya vamos a dar paso propiamente a las estrellas invitadas, que no soy yo, obviamente, sino que son expertos que saben de estos temas muchísimo. Y os voy a contar, en primer lugar va a hablar Alfredo Muñoz y en segundo lugar Pamela Puza. Alfredo Muñoz es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense. Ahora voy a decir un poquito más de él. Y Pamela Puza, ya os la presentaré después, trabaja para UNICE, que es ya nos lo contará ella mejor, una herramienta, una aplicación de CaixaBank para gestionar, para enlazar plataformas de criptoactivos, pero ella nos lo va a contar mucho mejor. Yo le voy a dar paso ahora a Alfredo Muñoz. Lo conocéis muchos de vosotros porque es una persona muy activa en todo lo que es la publicación de escritos, de papers, de documentos relacionados con las criptomonedas. Desde a su fin le encargamos el año pasado que nos redactara precisamente un estudio sobre la normativa actual y sobre si era suficiente esa normativa, el marco regulatorio actual que tenemos en relación a la protección de los consumidores. Y él nos redactó este estudio y que ahora en unos pocos minutos, y que es muy difícil realmente, vamos a intentar explorar. Pero para los que no lo conozcáis, sí que os quiero decir que Alfredo es profesor de Derecho Mercantil en la Complutense, como os decía, doctor en Derecho, premio extraordinario de doctorado y premio de tesis doctorales del Congreso de Diputados en la especialidad del Derecho, y que es el director del diploma de alta especialización en blockchain en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense. La verdad es que un curso, un programa muy interesante y que me consta que mucha gente está haciendo y que está aprendiendo muchísimo también sobre este mundo. Bueno, tiene distintas estancias en universidades extranjeras y la verdad es que si siguiera al final no le dejaría hablar a él, que seguramente es al que queréis escuchar y dejar de verme a mí. Por tanto, le voy a dar paso a Alfredo para que en más o menos unos 20 minutos que tiene de tiempo, hasta y media aproximadamente, nos cuente si el marco que tenemos ahora mismo es el adecuado. Nos va a entrar también en un tema de rabiosa actualidad, que es
la normativa recientemente aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la publicidad. Cuando termine Alfredo, le daremos paso a Pamela para que nos cuente lo que están haciendo desde CaixaBank en este entorno de los criptoactivos y luego daremos paso a todas vuestras preguntas, que espero que nos quede tiempo, pues oye, por lo menos 20 minutillos de preguntas. Y para que nos queden minutos de preguntas, yo ya me callo. Y le doy paso, en primer lugar, a Alfredo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, el, el, el turno es tuyo, yo ya me callo y también me apago y así solamente te vemos a ti. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias a Sufin por la invitación a este webinar y que seguís patrocinando y promoviendo que la gente conozca y sepa cuáles son sus derechos en este tema. Yo he traído una presentación, como suelo hacer, y es una presentación que será un pelín larga, pero bueno, 20-25 minutos espero liquidar y decir las cuestiones más importantes. Y voy a tratar, por un lado, a ver si la cuelgo, voy a tratar de explicar, por un lado, cuál es el estado del marco legal actual, europeo y español en concreto, y luego me centraré en el estado o en la aplicación, en los problemas que puedo ir a plantear, que parece que van a ser muchos, la circular de la CNMV sobre la publicidad. Bueno, yo espero que me veáis la presentación. Creo que sí, y que veáis las pantallas al lado aparecerá la pantalla con mi cara hablando todo lo que pueda durante este tiempo, aproximadamente unos 20-25 minutos, a ver si puedo hacerlo. Bueno, la pregunta que hacéis ¿es suficiente el marco legal actual? Bueno, yo creo que todos estamos o todos coincidimos en que no, y por eso hay un movimiento legislativo, tanto en España como en la Unión Europea. Hay iniciativas que se están regulando, ya tenemos alguna normativa que se ha aprobado dentro del ordenamiento español y hay una panoplia, hay un conjunto, un abanico amplio de posibilidades o de alternativas que se están en este momento tramitando y que posiblemente a lo largo de este año ya tengamos varias de ellas aprobadas y en aplicación durante el año 2023, alguna, aunque se apruebe y publique este año, puede que retrase su entrada en vigor hasta el 2024, quizás porque se entiende desde la Unión Europea que es complicado poner en funcionamiento una normativa reguladora de algo tan complejo como son los criptoactivos. Bueno, voy a hacer rápidamente sobre las dos normas que tenemos en España, que básicamente el primero que tenemos, de lo que hablaré posteriormente porque será la segunda parte de mi intervención, es sobre el control de la publicidad. El control de la publicidad ha preocupado mucho y preocupa mucho en muchos estados. Alemania ayer, su organismo de supervisión publicó unas recomendaciones sobre lo que deben hacer los ciudadanos ante la difusión enorme que se está produciendo de la publicidad sobre criptoactivos en redes sociales. Las redes sociales atraen mucho, sobre todo a personas jóvenes, y entonces hace que se han generado en un instrumento de difusión de las características de los criptoactivos en el que muchas veces hay humo o incluso puede haber engaño. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales en ese sentido, porque no son una fuente de información muy fiable. Entonces la publicidad siempre ha estado en el ojo del huracán sobre algo que es complejo de entender, que es complejo de comprender, de conocer, de prever cuáles van a ser sus orientaciones. No solamente hablo de criptomonedas, sino de los criptoactivos en general. Ahora tenemos un boom sobre los NFTs, los criptoactivos no fungibles, ¿no? Obra de arte digital, que se está vendiendo, sobre lo que se está especulando mucho, y que también se hace mucha publicidad sobre los NFTs sin ser criptomonedas, que parecía hace un par de años o 3 años que era lo único que estaba en el marco de los criptoactivos y de la tecnología blockchain. Bueno, sobre el control de la publicidad ante la deriva que estaba ocasionándose, particularmente se piensa que hay una campaña que acentúa la intensidad de generar una política de control de esta publicidad por parte de un exchange español que empieza a colocar publicidad sobre Bitcoin en paradas de autobús, incluso alguna enfrente de la puerta del Banco de España. Entonces el gobierno reacciona, ¿no? La CNMV tiene cierta preocupación, el Banco de España también empieza, aunque al principio no tenían importancia los criptoactivos, ya empiezan a ser llamativos, empieza a haber estafas. Tenemos al menos 4 estafas ahora mismo que se están tramitando en sede de la Audiencia Nacional por el volumen de perjudicados y porque afecta a casi todo el territorio nacional, además con un elevado índice de estafados que son de otros estados, por ejemplo de Italia, y que han sido perjudicados por alguna entidad que ha realizado una campaña sobre criptoactivos que era engañosa, ¿no? Y entonces se produce una modificación que
la regulación de la ley de mercado de valores, se produce una regulación en un Real Decreto Ley en el 5 del 2021, se introduce un precepto que nos sorprende a todos, que es el 240 bis, por el cual se le atribuyen competencias a la CNMV, que en principio solo conoce instrumentos financieros, acciones, bonos, derivados, etcétera, sobre esto. Tampoco teníamos claro que la CNMV fuera el organismo que tendría que controlar y supervisar esto, pero como teníamos una norma que estaba proyectada en la Unión Europea que parecía que centraba casi todas las competencias en la CNMV y algunas en el Banco de España, yo creo que el Gobierno opta, y creo que opta bien, porque estamos hablando de productos de inversión de carácter mobiliario, digitalizados, entonces en algunos casos rozando el instrumento financiero, hay criptoactivos que están en una zona híbrida, entonces el gobierno lo que hace es trasladar con el 240 bis la competencia a la CNMV y le dice, tiene usted la habilitación para aprobar una circular en el que delimite los ámbitos y los procedimientos de control de la publicidad de los criptoactivos. Ya sé que ustedes no tienen recursos humanos, no tienen recursos materiales, pero tienen que ser ustedes el organismo que va a supervisar esto, porque cuando venga la regulación europea, de la que hablaré posteriormente, este organismo es básicamente el que va a tener que controlarla. Así que anticipamos. Y con esta habilitación que se le da a la CNMV, surgimos en realidad como el primer país que vamos a desarrollar un control efectivo sobre la publicidad de los criptoactivos. No existe una norma, yo no la conozco al menos en ningún otro estado, similar a esta circular que se ha aprobado recientemente y que entrará en vigor el 17 de febrero. Ya mismo, la semana que viene, entra en vigor esta circular de la que hablaré posteriormente. Tenemos que tener en cuenta que en cualquier caso la publicidad está regulada, que está regulada por la ley, la Ley General de Publicidad o por la Ley de Competencia Desleal. Por tanto, cualquier tipo de publicidad que fuera ilegal ya se podría actuar contra ella. Pero el gran problema de la publicidad de criptoactivos es que en realidad no produce una publicidad contra un competidor, por ejemplo, ¿no? Sino que la publicidad lesiva o una publicidad que pudiera generar falsas sensaciones se produciría frente al público. Con este 240, más de regularla, lo que hacemos es habilitar a la CNMV para que con competencias administrativas pueda haber un expediente a una entidad que preste servicios de criptoactivos, que preste publicidad y poder sancionarla. Por lo tanto, lo que se hace es ir mucho más allá de la Ley General de Publicidad, que básicamente regula un aspecto jurídico privado y que te lleva a un juzgado de lo mercantil. Aquí lo que hacemos es habilitar un órgano administrativo para que controle esa publicidad. Hablo con posterioridad de esta circular, que es gran parte del objeto de este webinar. Pero continúo con qué normas más tenemos. Ya tenemos un control sobre la publicidad en una ley que mandata a la CNMV que actúe. Y la segunda norma importante es el control del antiblanqueo. Es decir, vamos a controlar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Vamos a establecer un mecanismo de control de quienes prestan servicios de exchange y de custodia. ¿Y cómo? Pues tenemos una directiva que nos habilita la posibilidad. Y la ley 10 del 2010, que es la que regula el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, establece un registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, exchange y de custodia de monederos electrónicos. Ya no se pueden prestar estos servicios por nadie en el territorio español si no estás en este registro que habilita el Banco de España, que se habilita en octubre y que ya tiene que estar empezando a darle las primeras autorizaciones. Este no es un registro en el que te dan una licencia para la prestación de servicios. Ahora, no puedes prestar este servicio sin estar en este registro en el que se te van a pedir determinadas condiciones. Por lo cual, no vamos a regular la actividad en sí misma, ¿de acuerdo? Como se regula, por ejemplo, la actividad bancaria, que necesitas una licencia del Banco de España, pero sí vamos a regular de una manera indirecta que hay unos requisitos mínimos de honorabilidad y de gestión de riesgos de antiblanqueo. Y esos riesgos son los que se han de controlar por el Banco de España. Y eso impide que cualquiera preste este tipo de servicios fuera de este registro. En cierta manera hay una regulación, no en sí misma de la actividad, pero sí de lo de los operadores. Ya no todo el mundo puede ser operador. Tienes que tener unos requisitos básicos que además son coincidentes con los que se están pidiendo a las entidades de crédito, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos o de honorabilidad de sus miembros de los órganos de administración. Bueno, este registro ya está en marcha desde finales de octubre. Este registro han pasado por él ya, pues me consta, por ejemplo, ONIS, me consta Together, me consta Bit2Me, empresas que venían prestando este servicio, y nuestra sorpresa ha sido que hace 10 días, creo recordar, Binance, que es una empresa, la principal exchange del mundo en volumen,
ha pedido entrar en el registro del Banco de España. Y esto sorprende, ¿no? Porque Binance es una empresa, que me perdone alguien de Binance si me escucha, que es más bien de pedir perdón que de pedir permiso, ¿no? Y ha tenido problemas en distintos ordenamientos. Y justamente ha esperado a instalarse en España con una sede efectiva a que haya una regulación de la actividad del chain, aunque sea efectos de antiblanqueo. Es decir, ha confiado en el derecho y ahora viene a instalarse aquí justamente para dar una sensación, una imagen, un carácter de asunción, de asunción del ordenamiento, de seguridad jurídica, de que va a proteger los intereses o los derechos de sus clientes basado en la regulación existente en España y bajo la supervisión del Banco de España. Porque además, y esto por eso lo traigo, la ley 11 del 2021, que regula es una regulación que regula el fraude y que, por ejemplo, establecía las obligaciones de declaración de criptoactivos que tuviéramos en el extranjero, en ese impreso 720 o 721 que, como sabemos todos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente ha dicho que se excedía en algunas cuestiones, como por ejemplo en declarar la imprescriptibilidad de que no habías declarado. Teniendo bienes invertidos en el extranjero, tenías que declararlos. Y si no los declaraba, no, era imprescriptible. Por lo tanto, en cuanto los declaras, te podrían sancionar. Y además prevía unos mecanismos, cuando no declarabas tus inversiones en el extranjero, unos mecanismos sancionadores muy gravosos, no desproporcionados. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho justamente estas normas violan el principio de libre circulación de capitales dentro del mercado comunitario. Bueno, pues Binance, justamente al darse de alta en España, ya no obliga a sus clientes a que declaren la tenencia de criptoactivos en el extranjero, sino que al tenerse de aquí en España es Binance la que asume justamente esa obligación. Por lo tanto, va a cumplir por sus clientes. Entonces, hay gente que se ha ido de Binance, porque de hecho, tú vas a entrar en España, ya me vas a declarar toda mi operativa frente a la agencia tributaria española. Pero ha habido gente que se ha ido a Binance, justamente porque le va a cumplir sus obligaciones y les exonera, porque ya en Binance es él el obligado a declarar toda mi operativa en criptoactivos. Tanto la regulación tiene un doble carácter, ¿no? Y hay gente como Binance que prefiere la regulación a la no regulación. Me siento más seguro y hago que mis clientes se sientan más seguros. Bueno, este es el panorama. En España tenemos una norma de publicidad, de la que hablaré luego, tenemos una norma de control antiblanqueo que exige un registro para exchange y para custodios, y tenemos la regulación fiscal de declaración de operaciones o de declaración de tenencia de criptoactivos en el extranjero, que no sabemos cómo va a quedar esta regulación, porque necesita, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, necesita una modificación regulatoria atenuando claramente el sistema sancionador que tenía allí o eliminando la imprescriptibilidad de la no declaración de bienes en el extranjero. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la Unión Europea, porque el panorama regulatorio europeo, salvo el antiblanqueo, de donde vienen las normas de las que he hablado, como la del registro o las obligaciones sobre los operadores de controlar el antiblanqueo, el panorama regulatorio europeo prácticamente está en blanco. Es este el panorama regulatorio europeo del eje LATA, es decir, en este momento. Pero ¿qué viene del eje Ferenda? Y aquí sí que viene una oleada de normativa, de regulación, que va a hacer replantear todo el sistema, ¿no? y que nos va a determinar y va a hacer que muchos entren en el sistema y otros tengan que salir porque no van a tener condiciones para mantenerse. Y he traído sencillamente la norma más importante que se va a aprobar en su mayoría durante este año 2022 o puede que alguna a principios del año 2023. Una cosa es la aprobación, publicación de la norma y otra es la entrada en vigor, la aplicación de la norma, ¿de acuerdo? Por un lado, entras en vigor, pero puede que la norma prevea una aplicación retrasada o retardada después de la entrada en vigor. Bueno, la primera norma que tenemos aquí, y es muy importante, es el llamado MiCA, ¿no? El reglamento que regula los mercados de criptoactivos. Criptoactivos que no sean, hay otras excepciones, pero que no sean instrumentos financieros. Si algo es instrumento financiero, ya tienes una regulación, ya tienes MiFID y ya tienes la normativa reguladora de cada uno de los Estados miembros sobre los mercados de valores, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos emitir criptoactivos que representen acciones, vamos a MiFID y nos vamos a la normativa de la ley de mercado de valores. Pero si no estamos en el marco de MiFID, si no estamos en instrumentos financieros, se aplica MiCA. Y MiCA regula de una manera muy sustancial los mercados de criptoactivos que no sean instrumentos financieros, regula de una manera enérgica, por decirlo así, de una manera sustantiva, de una manera exacerbada quizás y desde luego severa, los llamados criptoactivos monetarios
stablecoin. Las stablecoin respaldadas o no, pero referenciadas a una cesta de criptoactivos, y también los stablecoin que son dinero electrónico, ¿de acuerdo? Que están respaldadas en 1-1 con el euro, por ejemplo. Y luego es muy importante dentro de la propuesta de MiCA la regulación de los prestadores de servicios de criptoactivos. Esto es muy importante porque a partir de la entrada en vigor de MiCA ya no todo el mundo va a poder prestar servicios de criptoactivos. Ya no solo hablo de exchange, no solo hablo de custodios, hablo esencialmente de asesores, de advisors, de gente que presta asesoramiento o que te gestiona una cartera, o de cualquier tipo de entidad que presta servicios en torno a los criptoactivos, porque van a necesitar una licencia previa. Para prestar tus servicios tienes que acudir a la autoridad competente y que te otorguen una licencia previa. Ahora, obtenida la licencia previa, tienes un pasaporte europeo. Puedes prestar tus servicios con una licencia de un Estado en todo el marco comunitario. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque, ¿por qué? Pues porque es relevante conocer que si prestas servicios a nivel europeo, lo importante es conseguir una licencia. ¿Dónde? Aquí los Estados van a competir por dentro de MiCA a atraer inversión. El segundo es el reglamento DORA. El reglamento DORA es resiliencia operativa, es decir, gestionar adecuadamente los recursos y evitar los ataques. Y cuando hay ataques, dar información, compartir la información para que los hackeos, aun pudiendo haber, se puedan compartir información y se eviten. Por tanto, es una norma que trata de proteger todo el sistema. El tercero es el régimen de mercados de infraestructuras en DLT. Vamos a poder crear, y eso a finales de este año es previsible que esté, vamos a poder crear infraestructuras de mercado para negociar acciones, para negociar obligaciones, bonos de empresas, deuda corporativa. Y esto es muy importante porque los estados van a competir en tener estas infraestructuras. Y Alemania y Luxemburgo ya las tienen. Ya tienen una regulación que han aprobado antes de este reglamento para poner en funcionamiento. España no. Y este es un problema que tenemos si queremos ser competitivos. Cuarto reglamento, el reglamento de identidad digital. El reglamento de identidad digital prevé tener una identidad digital europea que puede estar a finales de este año, primeros del año que viene. Y es muy importante porque esa identidad digital europea nos va a poder acreditar frente a cualquier institución, incluso frente a cualquier empresario que decida acogerse a este sistema. Y además, es muy importante, se reconoce y se da validez jurídica a los registros electrónicos, al ledger electrónico, a la tecnología DLT, y además con carácter probatorio, cuando se ha cualificado. Por lo tanto, vamos a generar, si esta norma se aprueba, se va a ratificar o se va a convalidar o se le va a dar un valor plus a los registros electrónicos cualificados que funcionan en tecnología DLT. Y el último es un reglamento muy importante, el quinto de los últimos. Es un reglamento importante porque aprueba o transpone las reglas del GAFI en parte. El GAFI es un organismo internacional que lucha contra el antiblanqueo. Y este reglamento, que se va, además, el Consejo Europeo ha propuesto que entre en vigor simultáneamente a MiCA, por lo tanto vamos a tener dos normas que están tramitándose paralelamente, pero que ya se prevé su entrada a funcionamiento simultáneamente para producir unos efectos sobre el mercado. Este reglamento lo que hace es quitarle cierta trascendencia, privarle de efectos o limitar el acceso y el uso de las llamadas wallet autoalojadas, las que no están en prestadores de servicios, ni en custodios ni en exchange. Ya sabemos que cuando yo puedo utilizar Bitcoin puedo descargarme una wallet y con esa wallet hacer relaciones peer-to-peer, con otro par. Pero si yo quiero volver de mi Bitcoin a fiat, aquí voy a tener un problema con mi wallet autoalojada. Y este reglamento lo que hace es establecer obstáculos. Si tú quieres volver a fiat, vas a tener que hacer una declaración de identidad y se te va a hacer un control antiblanqueo que te va a hacer el exchange o el custodio cuando vengas de la wallet autoalojada que no está en prestador de servicios a la wallet custodiada en un prestador de servicios. Y ahí tenemos que hacer el antiblanqueo. Por lo tanto, genera desincentivos, si quieres volver a fiat, a utilizar wallet fuera del sistema de control. El legislador empieza a protegerse frente a algunos de los instrumentos que han sido siempre ventajas de los criptoactivos, particularmente en redes muy descentralizadas como la de Bitcoin. Este sería el panorama europeo que tenemos. He explicado algunas cuestiones, luego si quieren puedo entrar y entro en la publicidad directamente. Bueno, la publicidad antes de la CNMV nosotros teníamos dos sistemas, por decirlo así, dentro de la Unión Europea. La propuesta de reglamento MiCA. La propuesta de reglamento MiCA regula la publicidad de los criptoactivos, de las emisiones y de los mercados de criptoactivos.
que no sean instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Y esta propuesta de reglamento MiCA determina que todo se tiene que notificar a la autoridad. Todo tipo de publicidad tiene que darse a la autoridad. Hay que mandarles una copia con 20 días hábiles antes, incluyendo el white paper y todo tipo de comunicaciones publicitarias, ¿de acuerdo? Y además hay que tener un registro de toda esa publicidad para que se pueda ver qué es lo que decías, para ver si realmente lo que luego has aplicado se correspondía con la publicidad que tú hacías sobre ese producto. Y además se crean unas especialidades en esa publicidad sobre los criptoactivos monetarios, las stablecoins, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos la publicidad en la regulación proyectada que estaba en Reino Unido. Y en esta publicidad proyectada que estaba en Reino Unido, a los criptoactivos llamados relevantes, los que no eran regulados, se les consideraba como si fueran inversiones controladas. Si eras fungible y transferible, se te aplicaba un sistema de control de la publicidad como el de los instrumentos financieros. Esta es la propuesta que está manteniendo el Reino Unido y que quiere desarrollar y publicar a lo largo de este año. Aquí hay otra propuesta que ya no es propuesta, sino regulación, pero de Singapur, no es europea. En Singapur se ha regulado la publicidad de los criptoactivos y se les ha dicho a todos los prestadores de servicios de criptoactivos, exchange, custodios, que no pueden hacer publicidad, por ejemplo, sobre criptoactivos ni en redes sociales, ni en televisiones, ni en paradas de metro o del autobús. No se puede hacer en transporte público, porque llega a ciudadanos que no tienen un conocimiento mínimo de acceso a la trascendencia que tienen los criptoactivos y de los riesgos que conlleva invertir en criptoactivos. Por lo tanto, veamos que el panorama de control de la publicidad es diverso y que hay preocupación. Y ayer, como manifestaba antes, en Alemania se ha hecho una advertencia sobre la publicidad en redes sociales respecto de los criptoactivos. Pensemos que en España cualquiera ahora mismo puede ser un asesor de inversiones de criptoactivos, que no hace falta una licencia, que no hace falta que el propio asesor sepa sobre lo que está asesorando, sino sencillamente se vende o se lanza como prestador de servicios de asesoramiento. Con MiCA esto se acaba porque necesitas una licencia y tendrás que probar unos requisitos para acceder y unas responsabilidades que derivarán que tendrás que garantizar. Pero este es el estado en este momento. Y llegamos a España. Este es un anuncio para que ustedes lo vean, que en Reino Unido fue prohibido. ¿Por qué fue prohibido? Pues aquí en el mensaje que se dio, sencillamente porque no dejaba claro que se podía perder todo, porque llegaba a todo el mundo al estar en el metro y llegaba a todo el mundo y eso exigía que se pusiera de acuerdo, perdón, que se informara y se pusiera de manifiesto que no tiene una regulación específica a los criptoactivos y que por lo tanto no había un control del supervisor sobre la inversión en criptoactivos. Llegamos a la publicidad, a la CNMV, a la regulación de la CNMV para que ustedes vean cómo está regulada en este momento con una circular que entra en vigor dentro de 10 días, el día 17 de febrero. Bueno, hubo un borrador que se publicó, la CNMV pidió que se le hiciera todo tipo de sugerencias o de advertencias o alegaciones, etcétera, y publicó luego ya un texto. Y este texto, publicado el 14 de junio del 2021, se abrió en un trámite de alegaciones para que cualquiera pudiera hacer cualquier tipo de aseveración hasta el mes de agosto. Básicamente, la circular de la CNMV, la propuesta, no ha sido modificada en algunas cuestiones que digo a continuación. Pero básicamente, para que ustedes vean los elementos fundamentales de esta circular de la publicidad de los criptoactivos, es la publicidad dirigida a inversores. Por lo tanto, presenta a los criptoactivos como objeto de inversión y se presume que hay un objeto de inversión y por tanto la publicidad está sometida a control cuando se hace una referencia a la rentabilidad o al valor. Se excluye de la circular algunos criptoactivos llamativos, los utilities, los NFTs, también se excluía el white paper, ¿de acuerdo? Por lo tanto, había algunas exclusiones importantes que ahora examinaremos. ¿A quién va dirigida la publicidad? Perdón, la circular, proveedores de servicios a criptoactivos, todo el que haga publicidad, proveedores de servicios publicitarios, las televisiones, las radios, los diarios, las redes sociales y cualquier persona que realiza esa publicidad. Por ejemplo, los influencers. Muy importante porque destaca específicamente la norma que los influencers también son objeto de la propia circular de la CNMV. ¿Qué regula? Pues regula el contenido de la publicidad. Hay que dar mensajes de aviso. Hay que decirle a la gente en qué está invirtiendo y los riesgos que va a haber. Y hay que recoger un enlace con una remisión a una página web donde estén descritos todos los riesgos de los criptoactivos, legales, económicos, financieros, etcétera.
Y hay una regulación que separa dos tipos de campañas, aquellas llamadas masivas y las que no lo son. Las que no son, básicamente, son campañas de publicidad que no van dirigidas a más de 100.000 personas. Las campañas no masivas no tienes que hacer un control previo. Haces tu campaña de publicidad y la CNMV te puede llamar. En cuanto la CNMV te diga cambia el anuncio, tienes que proceder a ello. Si no, serás sancionado. La CNMV te diga suspender la campaña, tienes que suspenderla. Pero no hay un control previo. Y luego están las campañas masivas. Una vez que superas 100.000 personas como posibles destinatarios, tiene que haber un control previo. Y aquí la CNMV te puede parar la campaña en cualquier momento. Si la CNMV no te contesta, entonces puedes lanzar la campaña transcurrido el plazo para que ellos investiguen sobre esa campaña. ¿Cómo ha quedado finalmente respecto de ese texto la circular? Bueno, pues hago algunas cuestiones que he recogido aquí. En primer lugar, aunque los criptoactivos puedan servir como instrumento de pago eventualmente, ¿vale? Y esto vamos a ver qué ocurre el día que tengamos una stablecoin, pero por ejemplo Bitcoin puede servir como medio de pago, de cambio, no importa porque en realidad estamos hablando de su objeto, de ser objeto como inversión. Por lo tanto, aunque pueda servir como instrumento de pago, la publicidad también, la campaña de publicidad sobre Bitcoin o sobre instrumentos similares también está dentro del ámbito de la circular. En segundo lugar, los utilities. Lo importante de los utilities para quedar excluido es que nos ofrezcan expectativas de revalorización. Yo he traído aquí un ejemplo, el de Bit2Me, con el white paper sobre el token que ellos emitieron y que tuvieron tanto éxito en el mercado. Claramente, ellos mismos reconocen la posible volatilidad de la utility, que puede bajar o subir de precio. Por tanto, su utility, también el día que esté la circular de la CNMV en funcionamiento, tiene que pasar la campaña de publicidad sobre la CNMV. Los NFTs, los famosos criptoactivos no fungibles, se excluyen de la circular de la CNMV, pero solo cuando representan activos coleccionables, obras con propiedad intelectual, o activos criptoactivos cuyo fin sea ser utilizado en juegos o competiciones. He traído aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? Y creo que los NFTs van a ser el problema más importante porque son altamente especulativos y a veces en colecciones como la de aquí de la izquierda lo que se está haciendo es una emisión de diversos criptoactivos para colocar en el mercado con un carácter claramente de inversión y de especulación. Creo que aquí vamos a tener problemas en resolver algunos supuestos. Creo que la exclusión de los NFTs no procede, a mi juicio, y no procede en los términos en los que está diseñada, porque en realidad estamos, en función de unos parámetros de un token, estamos diseñando una campaña de publicidad con independencia de si el objeto es para inversión o no, porque sea único, porque sea individualizado, cuando puede formar parte de una colección y esa colección ser altamente especulativa. Y luego tenemos un problema, se ha añadido un supuesto que es el de las jornadas sobre criptoactivos, como esta que estamos celebrando en este momento. Las jornadas sobre criptoactivos están fuera de la circular de la CNMV, claro, siempre que no fomente la inversión. Y si yo digo aquí cosas que fomenten la inversión, pues pudiéramos quedar bajo el ámbito de la circular de la CNMV. Y la CNMV, en su circular, ha dicho sí que están sometidos si se proporcionan estos eventos de manera gratuita, en el que estamos ahora mismo, y son promovidos o celebrados por los sujetos obligados en esta norma. Esta jornada la organiza SUFIN, pero ¿qué hubiese ocurrido si a SUFIN hubiese llegado a un acuerdo con ONIS, con Bit2Me, y hubiese ONIS puesto un dinero para hacerlo gratis, para pagarnos a los ponentes, para lo que hubiese sido el día que hagamos jornadas otra vez presenciales, para pagarnos, para invitarnos a comer, para darnos un coffee break a todos los asistentes? Vamos a tener un problema porque la aparición de uno de los prestadores de servicios en la jornada como promotores convierte a la jornada en sometida a la circular de la CNMV. Y para terminar, ya termino. Aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos a la campaña de publicidad que hizo Bit2Me en la puerta del Banco de España, entre otros sitios, y que muchos dicen que es la campaña que motivó la aprobación de los 240 bis de la Ley del Mercado de Valores. Como pueden ver ustedes, pues una campaña sencilla, bienvenidos a Bitcoin. Bueno, en una campaña, si esto Bit2Me lo hace el día 17 de febrero o en fechas posteriores, pues va a tener que incluir dos mensajes. Uno, lo tienen ustedes en la norma 5.2, apartado A. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Ese mensaje literal tiene que estar en todos los instrumentos publicitarios de criptoactivos. En este caso, Bitcoin es un instrumento de inversión. Por tanto, hay que añadirlo. Y además, no debe incluirse como información secundaria. Por tanto, debe tener un alcance similar al del resto del texto. Y además, hay que incluir un enlace al resto de información sobre los riesgos de los criptoactivos.
Y hay que incluir un segundo mensaje. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente y colocamos el enlace a la página web. Por lo tanto, vean ustedes que van a ocupar prácticamente la mitad del anuncio si quieres hacerlo a un tamaño que responda a las pretensiones de esta norma 5 de la circular. Y me voy al cartel de abajo, porque el cartel de abajo, por cierto, la obra está muy bien, fui a verla el sábado y agradezco a mi mujer que me invitara porque lo pasamos fenomenal, siempre que te guste Queen. Pues es una obra en la que Bit2Me es un patrocinador de un musical que se está haciendo aquí en Madrid. Claro, en el momento en que Bit2Me aparece y aparece su mensaje que es Welcome to Bitcoin, ya estás promocionando la inversión en Bitcoin. Hay que poner ahí esos dos mensajes, no me parece que se pueda discutir esto. Creo que es publicidad que puede incentivar a la inversión en Bitcoin, aunque generes publicidad sobre el musical, vas a tener que incluir esos dos mensajes dentro de la publicidad del cartel. Bueno, puede alojarse ahí, no hay demasiado remedio, no hay demasiado problema, pero hay otro tipo de publicidad que todavía choca más. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienen ustedes el famoso tuit de Iniesta, que le hace muy lo crítico sin razón, porque Iniesta actuó conforme a la legalidad vigente al momento, que era nada, no había circular, por tanto no se le exigía ninguna conducta. En el tuit de Iniesta, si lo hace ahora en el que promociona los servicios de Binance y la inversión en criptoactivos, pues yo creo que los dos mensajes van a tener que incluirse. Tanto después de que él haga la traducción en inglés o quien se la haya hecho, tendrá que incluir estos dos mensajes de aviso sobre los riesgos que existen en las criptomonedas, en un tamaño que no sea secundario, que no sea una nota a pie de página. Por tanto, tiene que tener cierta relevancia todo este mensaje. Y mucho más me preocupa el supuesto de la derecha. Este es el fotocall que se hace del musical que yo les acabo de hablar, y como pueden ver ustedes ahí, aparece Bit2Me, Welcome to Bitcoin. Tiene que incluirse también el instrumento publicitario, que es el fotocall, este tipo de mensajes. Hay una última norma dentro de esa norma 5, una última regla. Cuando el medio utilizado solo permite una indicación, se hará referencia al sitio en el que puede encontrar información sobre riesgos y la importancia de esta información. Claro, y alguien que me dirá, oiga, pero ahí está la CaixaBank, que también pone productos de riesgo, instrumentos financieros o medios de pago o productos financieros, bancarios, que son de riesgos. Yo creo que aquí hay un problema, porque Bit2Me introduce Welcome to Bitcoin. Y yo creo que al introducir la palabra Bitcoin, welcome, bienvenido, es un incentivo, creo que se obliga a cumplir las normas previstas o la regulación prevista en la norma 5. Cuando menos va a tener que hacer una referencia al sitio web donde está la información sobre los riesgos. Otra cosa es que hiciera como el cartel o el mensaje de CaixaBank y es dejar solo Bit2Me. Esto es una alternativa que veo inicialmente, sin que todavía haya entrado en vigor la circular, como un mecanismo para no incentivar a ese consumo o a ese uso del mensaje publicitario, incentivando a adquirir Bitcoin en su caso. Y para terminar, como última slide, ¿tenemos un marco legal suficiente? Pues miren ustedes, en curso ya la circular no la tenemos, pero tenemos la regulación de los mercados de valores en DLT, el reglamento MiCA, EIDAS 2 que contempla la identidad digital, la lucha contra el blanqueo, tenemos que transponer el cierto control sobre las wallets autoalojadas, etcétera. El euro digital lo tenemos ahí, eso está presente, tanto en curso. Hay alguna regulación en el marco europeo que está en desarrollo. Pero tenemos mucha regulación que no tenemos y que además Europa no va a hacer. Las tokenizaciones. ¿Qué ocurre con los NFTs? Porque MiCA en principio los excluye, por tanto va a dejar que los Estados miembros los regulen. Hay que determinar cuál es el contenido del derecho. ¿Qué posición jurídica tiene un adquirente de un NFT cuando es arte digital protegido por propiedad intelectual? ¿Qué posibilidades de ejercitar derecho, de transmitirlo, de exhibirlo, etcétera? Necesitamos una regulación para DeFi, necesitamos una regulación para las DAOs que empiezan a generar sus problemas, pero necesitamos también regulación de tipo fiscal, concursal, penal, etcétera. Todo esto está en el aire y la Unión Europea no nos va a regular la inmensa mayoría de todo lo que yo he puesto en con este color de rojo. Bueno, espero haberles dado un panorama general sobre Europa, España y tratar de contestar a esta pregunta sobre el marco, si tenemos un marco legal suficiente. Muchísimas gracias y luego quedo a su disposición para el coloquio. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, te he dejado no 20, te he dejado creo que 40 minutos más o menos, pero es que realmente me hubiesen matado
porque ya ha habido gente que me está pidiendo la presentación y la verdad es que era súper interesante y no te hemos dejado hablar una vez más. No te puedes quedar, Alfredo. Y yo creo que además el público lo agradece. Aprovecho para decir que efectivamente vamos a compartir la presentación. Efectivamente, esto está grabado y se va a pasar a YouTube, con lo cual lo podréis volver a ver, no os preocupéis por eso. Y luego ya también, y antes de pasar con Pamela, os digo que a su fin no solamente no podría ser patrocinado por cualquier empresa de criptoactivos o porque lo diga la CNMV, es que como asociación de consumidores tenemos también unas normas muy estrictas en cuanto a la independencia y no podemos recibir dinero de ningún operador del mercado. ¿Os imagináis que yo o que cualquier persona a su fin os recomendásemos la mejor cuenta bancaria o la mejor hipoteca o el mejor fondo de inversión? Pues de la misma manera que no podemos hacer esto porque nuestras obligaciones de independencia nos obligan y no podemos recibir dinero de bancos ni de este tipo de operadores de mercado, tampoco lo podemos hacer con los criptoactivos, ni con los exchanges, ni con ningún tipo de empresa como esta. Nos financiamos con nuestras cuotas de socio y con algunas subvenciones y por eso mantenemos la independencia y un webinar como el de hoy pues tiene como objetivo conocer las normas, conocer el mercado, ni demonizar, ni criminalizar, ni tampoco invitar a la inversión. Esta no es nuestra función. Así que dicho lo anterior, que la verdad es que me ha venido, diría muchas más cosas porque de la intervención de Alfredo me han surgido muchos comentarios, pero prefiero que pasemos ya a la intervención de Pamela, que tiene un sentido un poco más práctico, distinto. Una vez que hemos visto cómo está la regulación, se nos presentan numerosos problemas, pero no solamente para el consumidor, que ya hemos visto toda la situación, sino precisamente para los operadores del mercado. Y por eso hemos querido traer a Pamela Puza, que estudió administración y desde el principio tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la inversión y de las finanzas. Comenzó su trayectoria en el mundo inmobiliario muy centrada en la parte de financiación y allí empezó a interesarse por la banca tradicional. En el momento que empezó a interesarse por la inversión en criptomonedas y veía que ya existían algunos neobancos o bancos 100% online que incluían servicios de criptomonedas que permitían al usuario gestionarlas a través de su aplicación de móvil e invertir en estos criptoactivos, pues empezó a interesarse de tal manera que dio un salto al mundo cripto y al mundo de los neobancos, de tal manera que tuvo la suerte, nos cuenta, de poder embarcarse en la aventura que está viviendo con ONICE como jefa de operaciones y que ello le está permitiendo aprender mucho sobre el mundo cripto. Yo no voy a contar lo que es ONICE, estoy buscando porque estaba viendo otra pantalla, perdonadme. Aquí estoy, porque nos lo va a contar ella y quiero que nos cuente qué es ONICE, qué está haciendo CaixaBank dentro del mundo de los criptoactivos y sobre todo qué dificultades regulatorias están teniendo para implementar toda esta tecnología, toda esta innovación, porque al final, como todos sabemos, tan mala puede ser el exceso de la regulación como la falta de regulación que no nos dé una seguridad jurídica y un marco regulatorio en el que poder actuar. Así que, sin más, te dejo, Pamela, para que nos cuentes en 10-15 minutos y así podamos dar luego ya paso a todas las preguntas de todos nuestros ponentes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tienes toda la palabra. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Bueno, en mi caso no voy a hacer una presentación, pero sí que voy a daros un poquito pues, información de lo que es ONIS. Bueno, nosotros en principio nacimos siendo una solución de custodia de criptoactivos para las instituciones y empresas financieras. Y ya cuando empezamos a trabajar con estas instituciones vimos que para muchas de estas instituciones, de estas empresas,
lo que querían realmente era una solución completa, no solamente solución de custodia, sino que también querían que les diéramos más funcionalidades como la compra y la venta de criptoactivos. De ahí que nuestro producto, nuestra solución tuvo que evolucionar al producto que tenemos a día de hoy, que permite que nuestros clientes, que son estas instituciones, empresas, etcétera, puedan dar con nuestra solución esas funcionalidades a los usuarios. O sea, es decir, el valor principal de nuestra empresa, el valor añadido de nuestra empresa es la custodia, pero además damos esa solución de compra y venta y retirada de ingreso de criptoactivos, y aún así nos estamos adaptando a todas las nuevas tecnologías que están saliendo en el mundo blockchain para poder seguir dando más funcionalidades a estas instituciones. Bueno, ¿qué estamos haciendo exactamente con CaixaBank? Pues un poco actualmente estamos en un sandbox con CaixaBank, y no solamente, es decir, no querría centrarme en CaixaBank, querría comentaros que al final, aparte con CaixaBank, estamos trabajando junto con la CNMV en el sandbox regulatorio con empresas tan importantes como Renta 4, Allfunds y Mantia, en probar en que estas instituciones tan importantes prueben lo que es el mundo cripto, puedan incorporar dentro de sus servicios estas funcionalidades de cripto. Además, ya trabajamos con algunas empresas a las que les estamos dando estas soluciones, con lo cual no solamente estamos por una parte en pruebas, por otra parte ya estamos funcionando con algunas empresas, algunos neobancos y EDES. Si es un obstáculo realmente la regulación, nosotros creemos que al contrario, no consideramos la regulación como un obstáculo, sino el marco que hace falta para que este mundo escale realmente. ¿Vale? Nosotros desde ONIS siempre hemos intentado anticiparnos a las regulaciones que sabíamos que tarde o temprano iban a existir, implementando ya internamente medidas de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Y esas medidas también fueron los requisitos a la hora de registrarse en el Banco de España, donde ya estamos nosotros con todo el proceso del registro. Nosotros siempre hemos buscado ser muy proactivos y crear un marco de confianza para las instituciones con esta proactividad y con intentando anticiparnos, ¿no? a todo lo que en algún momento tenía que entrar. De hecho, quería poner como ejemplo, destacar un caso que ha pasado recientemente, hace unos días, en Alemania. Una empresa muy exitosa de tokenización, Neufund, salió la noticia de que han tenido que cerrar precisamente por no poder cumplir con los requisitos regulatorios. Al final, implementar este tipo de medidas tiene costes elevados de personal y proveedores de AML, por ejemplo, que muchas empresas no pueden asumir, muchas startups, por supuesto, no pueden asumir, y mucho menos de un día para otro. Por eso nosotros veíamos un poco la necesidad de anticiparnos a esta regulación que en algún momento iba a entrar, y a este registro en el Banco de España. Con esto también quería remarcar que España es uno de los mercados europeos donde más gente transacciona, es decir, al final iba a ser necesario este tipo de regulación. Es uno de los mercados, como digo, donde más gente transacciona con las criptomonedas. Y bueno, desde que se ha obligado a las empresas a registrarse en el Banco de España y el SEPLAC, que
es uno de los organismos más exigentes a nivel europeo, al final hace que España sea un mercado que está creciendo en un marco de garantías. ¿Vale? Bueno, el claro ejemplo, ya lo comentaba Alfredo, es que Binance ha decidido registrarse y no solo eso, sino establecerse en España como consecuencia de estas dos variables. Por un lado, por ser un mercado en crecimiento y por el marco de garantías que está dando España. Por otro lado, bueno, la CNMV se está apoyando en las empresas del sector y nosotros lo sabemos bien, como ya indicaba antes, ya que estamos participando en el sandbox regulatorio con estas empresas que indicaba Renta 4 y Allfunds. Quería también comentar un poquito una de las preguntas que salieron al principio, y es que si consideramos que en el futuro las criptomonedas se convertirán en un método de pago. De hecho, ya son un método de pago en algunos países como El Salvador, que ha adoptado el Bitcoin como divisa de curso legal. Y utilizan redes como Lightning Network que facilitan la liquidación de esos pagos, con lo cual esto ya no es un futuro, es algo que ya existe. Y bueno, por otro lado, no hace falta irnos a El Salvador, sino que aquí en España ya están naciendo empresas que van a utilizar los criptoactivos como moneda de pago. Por ejemplo, mercados como el metaverso, también mercados inmobiliarios. Y bueno, en el mundo de los videojuegos, los NFTs también van a ser al final moneda de pago. Y buena prueba de que empresas como Mastercard, Visa y PayPal se han asociado con entidades como custodios y exchange para posicionarse y responder a la demanda que se estima que va a haber, que va a surgir en los próximos meses. De hecho, ya hay un estudio que indica que en 4 años, es decir, aproximadamente en 2026, se estima que una cuarta parte de la población mundial pasará al menos 1 hora al día en el metaverso. Con lo cual, sí, considero personalmente que las criptomonedas se convertirán en un método de pago. Respecto a la regulación a la hora de declarar las criptomonedas, como antes ha mencionado Alfredo, bueno, al final a todas las empresas que somos VAS, por sus siglas en inglés, proveedores de servicios de activos virtuales, nos van a exigir, como a todos los bancos, reportar las transacciones que han hecho nuestros clientes. Tendremos que cumplir como el resto de las entidades financieras, porque aunque no hay licencia per se, ya actuamos como una entidad financiera. Por lo que actualmente se está trabajando en el cómo, ¿no? En el cómo hacer este tipo de reportes. Por otro lado, bueno, también aquí entra un poco la parte de que es favorable hacer este tipo de inversiones en España. Como nosotros, por ejemplo, nosotros somos un custodio con base en España, por lo que nuestros clientes, nuestros usuarios no necesitan realizar este modelo 720, ya que las criptomonedas que tienen con nosotros son bienes en España. Por otro lado, bueno, que si bien había el Tribunal de Justicia Europea sentenciado el modelo 720, ha declarado nulos algunos de los aspectos, pero no ha cancelado su aplicación por completo, por lo que sigue en activo. Bueno, en principio, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si puedo... Bueno, una última ideilla más y ya pasamos a preguntas, ¿te parece? Vale, perfecto. Respecto, bueno, así estamos, me gustaría hablar también así estamos protegidos los usuarios, aún no habiendo, digamos, una regulación cerrada. Bueno, al final la regulación va siempre en línea con la protección del consumidor.
en un mercado tan emergente, primero se intenta evitar fraude y blanqueo de capitales, que es un poco hacia donde se han dirigido todas estas regulaciones hasta ahora, pero con reglamentos como el MiCA, que va en línea con la protección del consumidor, se está trabajando en una protección completa, ¿no? Ahora mismo es más a nivel preventivo, las empresas del sector avisamos al consumidor, divulgamos el conocimiento, ¿no? Mediante este tipo de eventos como los webinars y eventos en vivo. Lo que buscamos es precisamente que los usuarios finales de la tecnología blockchain entiendan y tengan una mejor formación, ¿vale? Bueno, y esto va un poco, igual que en el mercado de valores hubo una evolución, ¿no? En la que se han ido creando medidas como el MiFID, la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros para proteger al consumidor. En el mundo cripto, que es un mercado de momento emergente, se está trabajando más en esa formación de momento. Bueno, en principio creo que es un poco lo que quería comentar. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Me parece súper interesante esto que comentas, que estáis en el sandbox, porque fue una medida que se tomó desde la CNMV y que tuvo sus críticos, pero también sus defensores, y saber que ya está funcionando y que estáis ahí en ese marco llevando a cabo, pues bueno, como bien dices, ¿no? en un espacio, en un entorno vigilado, todas las pruebas, sí que me parece interesante porque la innovación lo que tiene es que es realmente difícil de saber los riesgos que aparejan. Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar porque ya va siendo hora, amigos. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Gracias por vuestra participación de hoy, Alfredo, Pamela. Os repito a todos los que nos estáis oyendo todavía que este webinar lo publicaremos completo con preguntas incluidas, que la mayoría han sido de anónimos, en YouTube. Mandaremos también a todos los que os habéis inscrito la presentación. Os invitamos a que miréis en nuestro canal de YouTube, que además os lo están poniendo en el chat, los otros webinars que hemos hecho de criptoactivos. Y además vamos a seguir haciendo, nuestra planificación para este año es 1 por trimestre con distintos temas. También os estamos poniendo en el chat otros webinars que estamos haciendo de otro tipo de temas que probablemente pues, no tengan nada que ver con vosotros, o sí, no lo sé. Con este público tenemos el 14 de febrero, el lunes que viene, uno sobre IRPH, analizando las últimas sentencias del Supremo. Luego el 8 de marzo, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, en un mes. Nosotros ya estamos preparando el 8 de marzo. Dentro de un mes tendremos un panel maravilloso de las mujeres en el mundo financiero. Y además traigo a todas mujeres metidas en este mundo, porque los criptoactivos también es un mundo de mujeres. Ahí tenéis a Pamela. No es solo un mundo de chicos jóvenes, guapos y musculados y que tienen grandes ¿cómo se llama? Patrimonios y fortunas y coches, porque es que parece que es esto. Pues no solo. Hay mundo también aquí para la diversidad. Y también hablaremos el 14 de marzo acerca ya del Día del Consumidor, resolveremos dudas de consumidores. Ahora os vamos a dejar, después de este webinar vais a tener una encuesta en la que podéis calificarnos a los de Asufin, si lo estamos haciendo bien, a nuestros ponentes, si os han gustado, si han resuelto vuestras dudas. A mí misma me podéis decir si me enrollo mucho, me enrollo poco, si modero bien o modero mal. Lo acepto, porque además así la siguiente vez lo haré mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo a Alfredo y Pamela por participar en este webinar. Y gracias a todos los espectadores que habéis estado aquí durante este ratito informándoos un poquito más y mejor sobre el mundo de las criptomonedas, los criptoactivos. Un abrazo muy fuerte y que tengáis todos muy buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.